Son las 8:11 de la mañana. Esa voz que ustedes escuchan ahí es de Pelegrín Castillo, que le entran llamadas a todas horas, inclusive cuando esté en el aire. Pelegrín Castillo, abogado. Pelegrín, era importante esa llamada. Vicepresidente del Partido Nacional, Fuerza Nacional Progresista, que hoy está con nosotros porque tenemos temas importantes que abordar con él, como la situación de migración de República Dominicana y Haití, el secuestro de los militares, la situación de la frontera, República Dominicana como puente del narcotráfico y el famoso acuerdo marítimo de República Dominicana con los Países Bajos, y no dejar atrás el tema de la crisis de Haití, que sigue siendo una amenaza para República Dominicana. Pelegrín, buenas noches. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al público que sigue CDN en la mañana y estoy a la disposición. Es una agenda espléndida. Comencemos por el principio. Sí. El video que le ha dado la vuelta a República Dominicana con los militares secuestrados por los haitianos en una construcción en Piantini. No me sorprende. El que ha seguido el proceso de interacción de la fuerza pública que está actuando en interdicción migratoria con la población haitiana y oye todo el discurso levantisco, preinsurreccional que se está preparando, tiene que esperar eso y mucho más. Me alegro mucho que las autoridades hayan reaccionado y hayan empezado a cambiar el abordaje del tema, porque parece que había una línea histórica de que había que evitar a todo trance cualquier escena, cualquier incidente que implicara un balance de golpes, heridas, muertes, etcétera, etcétera. No importa lo que hicieran, por eso se ve que esos nacionales haitianos se sienten cada vez más apoyados nacional, internacionalmente, y reaccionan. Entonces es necesario que la fuerza pública, dentro de la ley y la Constitución, hagan respetar la autoridad y cumplan con sus órdenes. No vamos a apoyar, nosotros no vamos a apoyar nunca abuso, pero entendemos que es algo muy triste que a la fuerza militar, policial, de migración se le está diciendo, mire, eviten a todo trance, porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? Cuando hay un golpe, una herida, viene un sometimiento. Entonces, muchos de esos militares se sienten medio desprotegidos. Las instituciones tienen dificultades para defenderlo. Yo lo digo porque nosotros hace tiempo, tenemos años en eso, y ahora lo hemos remarcado más. Hemos dicho, bueno, a los militares, a los policías, a la gente de autoridad, civiles que actúen, si actúan dentro de la ley, van a tener la defensa de un cuerpo de juristas, de abogados, sin costo, para defenderlo. De hecho, ahora mismo, el doctor Santo Willy Viriano Rodríguez está defendiendo al teniente Recio Ferrera en Dajabón, que fue víctima precisamente de un escenario de este tipo, que fue más grave porque fue un montaje. Un sargento de las Fuerzas Armadas norteamericanas en retiro, de ascendencia haitiana, fue con dos más a provocar un incidente en Dajabón y trataron de controlarlo, pero él se levantó, agredió, provocó, y el teniente Recio Ferrera procedió a aplicar la fuerza proporcional de que habla el comandante Lee Ballester. ¿Y en qué terminó eso? En una demanda al jefe del ejército, pero era el teniente Recio, no, es una campaña de intimidación, mandarnos un sargento americano de ascendencia haitiana a macanear, para usar la expresión popular,
a los guardias dominicanos. El que se meta aquí va a tener un proceso, le vamos a armar un proceso. El que no haga lo que nosotros queremos va a tener un proceso. Ese teniente sargento Teus es parte de un grupo de haitianos, aproximadamente son varias decenas, no sé si ha crecido, pero a mí me consta de que en la diáspora haitiana había un plan de mandar cientos de veteranos de las Fuerzas Armadas haitianas, norteamericanas de ascendencia haitiana, a Haití, y que supuestamente para apoyar a la acción de las autoridades. A mí me consta, y eso lo saben las autoridades hace tiempo, y ese incidente se provocó con ese propósito, para intimidar. Entonces, ahora mismo lo que procede es que, incluso una recomendación que le hago al comandante Lee y a todas las instituciones que están bregando, no solamente con haitianos, con cualquier ciudadano, las armas no letales deben estar a la disposición de ese tipo de unidades de interceptación, de intersección. Hay de diferentes tipos, que perfectamente cada unidad puede tener un arma, dos armas de ese tipo, para cuando se presente un incidente, entonces se le aplica el procedimiento de armas no letal, y obviamente ahí la resistencia a la autoridad es propiamente una infracción penal. La Dirección de Migración, el Ministerio de Interior, debería empezar a poner un anuncio en español y en creol, diciendo que el Código Penal castiga con pena de tantos años de prisión y multa a la resistencia a la acción de la autoridad. Claro, si la autoridad se cede, se abusa, porque también pasa, yo mismo no puedo decir que no pasa, aparece alguno que otro que se aprovecha para extorsionar, para exaccionar a esos extranjeros, entonces también la autoridad tiene que actuar y sancionar. Pero por línea general tiene que quedar claro que la autoridad va a actuar con contundencia frente a ese tipo de reacción, porque si no lo hace es peor. El gobierno, decía Duarte, ha de mostrarse justo y enérgico. O de lo contrario, no tendremos independencia ni libertad. Bien, Belén, antes de pasar a otro tema, yo creo que eso de Piantini, por gráfico, ha sido una muestra en pequeño de algo que está pasando en muchos puntos del país. En el este, en varios enteros, hasta le caen a pedrada e impiden que entren en migración y cosas, y se paran el tránsito también en el este. Hay que prestarle atención a esa situación. Pero mira, el narcotráfico, República Dominicana está avanzando vertiginosamente a convertirse en campeona de la incautación de cargamento de droga. Hay uno ahora que ha sido señero, incluso hasta misterioso, porque Guatemala dice que esos contenedores salieron vacíos. Honduras dice que allá esos contenedores no se apiaron y aquí aparecieron llenos, pero eso es el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tampoco tú ves que agarraron a tal capo y la conexión de tal cartel. ¿Tú no ves nada de eso? La explicación de Guatemala no está clara, porque mandar contenedores vacíos no tiene sentido. Está bien que digan que no llevaban droga, pero eso fue lo que ellos dijeron, que no tenía droga. Bueno, si ellos lo que dijeron fue que no tenían droga y que ellos tienen la prueba, aquí viene un tema complicado. Ahora, la operación de droga, en la geopolítica del crimen, República Dominicana, sus puertos y aeropuertos son sumamente estratégicos. Y ahí están todos los datos. Desde hace muchos años, el doctor Castillo incluso lo advertía en una cumbre de Copolat, cuando era representante de República Dominicana, en ese encuentro en Europa. Los puertos dominicanos son una avenida, son una vía muy activa. Siempre lo han sido, y ahora, cuando vemos este volumen, tenemos que pensar que se trata de algo muy grande, que se trata de
o una vuelta que perdió el apoyo, o que efectivamente ha empezado a cambiar con la política que va a cambiar con la administración Trump. Porque la administración Trump está anunciando ya que va a volver al enfoque de guerra contra el narcotráfico. Pero no de guerra retórica, sino de guerra manejando esto como un fenómeno policial, criminal, sanitario, sino como un fenómeno que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 100.000 muertos por fentanilo todos los años, promedio. Y para no hablar de las otras víctimas. Propiamente es una guerra. Dentro del concepto de guerra híbrida, es una guerra. Y obviamente a mí me consta que por muchos años la política norteamericana con este tipo de tráfico fue ambigua, fue dúplice, fue vacilante. Incluso uno se quedaba sorprendido porque no esperaba a veces. Bueno, voy a poner un dato. El país compró unos radares a Israel, 3D, que tomaban el norte de Venezuela, el norte de Colombia, el este de Cuba, hasta las Islas Vírgenes norteamericanas. Tomaban el control de todos los territorios del norte, hasta Turcas y Caicos, de largo alcance y muy fiables. Esos radares, hasta donde yo tengo entendido, todavía es la hora que no se han podido instalar. Y es por acciones de fuerzas muy diversas. Por un lado el narcotráfico, pero por otro lado la política americana. La política americana. ¿Pero esos son los que se compraron en qué año? No, eso se había comprado en el gobierno de Leonel Fernández. Sí, eso lo ¿De conozco. Leonel? Sí. ¿Y qué están engavetados? Están en la base de San Isidro. Están en la base de San Isidro y no se han instalado. ¿Cuánto costó eso? Inclusive... Tengo entendido que costaron 34 millones de dólares. No están obsoletos. Una cantidad. No, para lo que se necesita no están obsoletos. Inclusive se robaron piezas. Lo más grave, que fue uno de los temas que nosotros cuestionamos, fue precisamente el hecho de que los radares son necesarios, pero valen en la medida en que se integren a un sistema de interconexión aéreo y naval. Cuando yo presenté la ley de interceptación aérea, que espero ahora que con la política que se anuncia desde los Estados Unidos no tenga objeción de parte de Estados Unidos en el Congreso, no, yo presenté esa ley que tenía el protocolo de interceptación y que podía terminar en derribo, en hundimiento. A mí me sorprendió, y a muchos legisladores norteamericanos les sorprendió, y a mucha gente de la seguridad regional les sorprendió que la oposición vino activamente de la embajada norteamericana. Eso fue una cosa que chocó a todo el mundo, porque uno esperaba que por lo menos dijeran, mira, nosotros queremos cooperar con ustedes y tener, para evitar riesgos, porque siempre se ha cooperado. Entonces, bueno, vamos a crear un centro de mando y control como ordenaba la ley, unificado, aéreo, naval, terrestre, para la interceptación en tiempo real. Entonces esos radares estaban ahí, pero no había interconexión entre radares y aviones, entre radares y barcos, o sea, no estaban habilitados para eso. Pero de todas formas, esa no fue la razón por la cual no se instaló. Y me consta que a nivel regional, lo digo, hubo gobiernos de la región que presionaron para que el país no tuviera eso. Porque no querían. No querían. O sea, que no fue solamente Estados Unidos. Entonces eso es bueno. Eso es bueno tenerlo presente ahora en este nuevo escenario. Ese caso hay que investigarlo. Porque estamos hablando de un evidencia que muy tienen grande. una base de apoyo fuerte aquí en el país. Para mover 9 toneladas, 9.8 toneladas, casi 10 toneladas. Que son 250 millones de 220 dólares. con un valor de 250 millones de dólares
se necesita una estructura de protección muy fuerte, muy fuerte. Y eso deja aquí localmente, o en dinero, o en droga, o en armas, deja un rastro, deja una secuela. Se habla del 10%. Terrible, 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 terrible. Entonces, nosotros tenemos que cambiar en general todo el enfoque. Yo espero que ahora los legisladores asuman la ley de interceptación y la aprueben. La aérea, la marítima, y que esos proyectos que estaban ahí de vigilancia lo adopten. Incluso el mecanismo de los rayos X, ya que si entienden que no puede estar en mano privada, que se adopte como sistema, que puede ayudar bastante a disuadir el uso de República Dominicana para el tráfico internacional de drogas. Pelegrín, hace algunas semanas el Ministerio Público dio cuenta, junto con el Ministerio de Interior, de una red al interno de la policía que distrajo más de 900.000 municiones, entre otras armas, algunas de las cuales pararon en Haití incluso. ¿Qué opinión se tiene de la Fuerza Nacional Progresista y tu opinión personal con relación al control de armas de la perspectiva jurídica e institucional actualmente? Bueno, yo siempre he dicho que aquí tenemos cultura, estructura y sistema de corrupción. Y en ese contexto no se puede descartar que una estructura de corrupción alrededor del tema del tráfico de armas, municiones, haya operado ahí. Pero tampoco se puede descartar que se trate de una operación de falsa bandera para implicar a República Dominicana, porque en el documento que sacó ahora la Liga Antifascista Mundial, que se celebró en Caracas el 28 de noviembre de este año, y que ya empezamos a sentir los efectos aquí, ellos lo que están enfocados es en implicar a República Dominicana como el Estado que está, junto con Estados Unidos, enviando armamento, municiones a Haití para que el conflicto se prolongue. Una acusación muy grave. Ahí participaron delegados de 75 países. Yo quiero saber quiénes fueron los delegados dominicanos, Pero usted no tiene que... los delegados haitianos. ¿Ah? Y es muy difícil saberlo. Bueno, ellos, la página 12, que es un medio... Un medio argentino, sí. Argentino, muy vinculado a Lautaro Rivara y compañía, y a Telesur. Sí. Bueno, ellos publicaron un extracto del documento, pero cuando uno busca el documento completo y quiénes participaron, no hay mucha información. Pero los servicios de inteligencia deben saber quiénes son. Pero no hace falta mucha inteligencia. Los delegados dominicanos. Pero Pelegrín, pero no hace falta mucha inteligencia para saber que aquí el gobierno tiene 2 de sus ministros permanentemente viajando a vuelos a Caracas, reuniéndose con autoridades de un gobierno que no reconoce. Me refiero a el señor Miguelón, que es ministro sin cartera, y también el viceministro de Cultura. ¿Tú te refieres a Miguel Mejía? Al canciller Rojo. Sí, pero ¿cómo se lee eso desde la Fuerza Nacional Progresista que se dice que está haciendo estos análisis? Mira, Miguel es un cuadro histórico de la izquierda. Ahora le van a pasar paño a ustedes a eso. No, porque nosotros no conocemos. O sea, estamos hablando de un documento Acuérdate que los primeros pero... aliados del PLD en 1994, 93, fuimos 2. El Movimiento de Izquierda Unida, de izquierda, y la ultraderechista Fuerza Nacional Progresista. Ahí está Manso y Cimarrón. Y entonces ahí nosotros sabemos que Miguel históricamente ha jugado ese papel. ¿Y por qué el gobierno lo permite? Mira, yo creo que el gobierno ha tomado algunas medidas en ocasiones que incluso el mismo Miguel Mejía ha protestado públicamente, ha cuestionado públicamente. Y creo que hay, ¿qué te digo?, unos vínculos también muy cercanos de Miguel Mejía con el presidente, porque está y la bien, familia es que nadie Abinader. cuestiona que ahora, hay una está en el cuestión gobierno. de Estado. Yo personalmente entiendo que ahora mismo en la región se está desarrollando un conflicto
entre grandes potencias. Y que esas potencias están luchando en el Caribe. Esa es la tesis principal del libro que yo publiqué el año pasado. Choque de potencia en el Gran Caribe, en el 22 fue. Y los actores que están luchando son Venezuela, Cuba, Colombia, ahora hay que meter a Nicaragua, a Honduras. Y se ve, en la confrontación se ve esa tensión de las grandes potencias. Ahora, ¿cuál es la denuncia que yo estoy haciendo? Bueno, las potencias en la región están luchando, pero la isla de Santo Domingo se puede convertir en el vórtice de la tormenta perfecta. Porque esa declaración de Caracas, que yo espero que Miguel Mejía no haya estado ahí en ese congreso y la haya votado, porque... No, él estaba para Vietnam y China las últimas 2 semanas. Bueno. Incluso el videíto con Maduro fue de fuera. ¿Pero ustedes creen que Miguel Mejía está en contra de la declaración de Caracas? En todo caso tendría que hacerlo público porque él es un funcionario de este gobierno. Si no estuvo allí, tiene que hacer público. Yo lo que sé es que esa declaración hay que estudiarla completa, pero sobre todo lo que ya salió es suficientemente grave. Claro. Y revelador de cuáles son los planes de todos esos grupos radicales. Ahora, esos grupos radicales no están desconectados de los grupos radicales de Washington que denunció el senador Marco Rubio. Cuando el senador Marco Rubio dijo hace 3 meses que hay un plan para desestabilizar la isla, para provocar el traslado de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana, en un momento usó la expresión, en un momento, se estaba refiriendo precisamente a eso. Entonces están interactuando. Y ahora, como se ve claramente que la administración Biden tiene el interés de dejarle el mundo encendido a la administración Trump, evidentemente el Caribe tiene que cuidarse y la isla de Santo Domingo mucho más. Porque Venezuela y Cuba y Nicaragua saben que la administración norteamericana está enfocada en producir un cambio en la región del Caribe y en poner fin a sus regímenes. Ahora, una táctica importante dentro de esta guerra híbrida sería incendiar la isla de Santo Domingo para precisamente para dejar provocar... a Trump rodeado. No, porque te crea un factor de distracción de primer nivel y aquí hay condiciones para que se produzca un escenario de alta violencia, de choque de poblaciones con intervención internacional, porque ahí sí van a mandar tropas. Ahí sí se van a poner de acuerdo todos en mandar muchas tropas. Pellegrini, no quiero que se nos quede el asunto del acuerdo marítimo, República Dominicana, Países Bajos. Yo sí recomiendo que se lean el documento este. Yo tengo una diferencia grande en la concepción que tienen eso de lo que es el fascismo y lo que es el antifascismo. Pero República Dominicana engloba entre los estados fascistas en esa concepción. Sí, no. Bueno, ellos entienden, en la acusación, el presidente Abinader está encabezando una ofensiva antifascista, pero que en el caso de Haití lo que estamos haciendo es preparando las condiciones para un genocidio. Pero cuando esos grupos dicen eso, es porque ellos están preparando una insurrección. Bueno, pero bien, yo llamo la atención que le tiren la vista para allá. El acuerdo ¿cuál es la esencia? Brevemente, porque no ha caído el tiempo. Brevemente, la Constitución, en el artículo 9, define que los límites marítimos de República Dominicana deben ser los mejores límites permitidos por el derecho internacional del mar. Cuando vamos al análisis de ese acuerdo, nos damos cuenta de que ese acuerdo está muy lejos de ser un acuerdo pactado dentro de los mejores límites permitidos por el derecho internacional. Bien, ¿se trató de un error de cálculo? Yo creo que no. Yo creo que faltó transparencia, porque a mí me tocó impulsar la ley del límite marítimo, que adoptamos la propuesta de Estado Archipelágico del ingeniero Carlos Michelén
incluso como una estrategia defensiva, maximalista, para negociaciones futuras. Segundo, me tocó hacer que se mandara la Convención de los Derechos del Mar al Congreso, pero que por primera vez en la historia se aprobara con 13 declaraciones, 12 declaraciones interpretativas relativas a cómo tenían que realizarse las negociaciones. Entonces, ¿cuáles serían las intenciones Tercero, más en la profundas? Constitución, bueno, mira, cuando tú ves a los holandeses, tú tienes que ver a los ingleses. Es muy difícil que ellos no anden de la mano. Yo creo que los ingleses, que ya vieron que República Dominicana rechazó un acuerdo de línea media con ellos en el año 1997. Ahí le voy a mandar el expediente para que lo vean. Que rechazó 2 acuerdos que no tenían que ver con límites marítimos, pero ellos hábilmente, porque los ingleses hay que quitarse el sombrero ante sus reflejos imperialistas, colonialistas. Y mira que es un pueblo en muchos sentidos admirable. Yo soy un admirador de Winston Churchill, un estudioso de Winston Churchill. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos aprovecharon esos 2 acuerdos para meter cláusulas tramposas, oblicuas, en contra de República Dominicana, para quedarse con miles de kilómetros de los espacios marítimos nuestros. Y aquí la Cancillería boicoteó, después de el rechazo de esos 3 acuerdos, la Cancillería boicoteó una conferencia que se había convocado aquí para que las negociaciones de República Dominicana con Estados Unidos, con Canadá, perdón, con Inglaterra, Gran Bretaña y con Holanda, más las negociaciones con Haití, se hicieran en el marco de esa cumbre. Se boicoteó eso en el año 2006. Entonces, por eso mismo, en la Constitución se fijó un mandato maximalista. Y cuando vemos cuáles son las prácticas delimitatorias en materia de mar, de fronteras, nos damos cuenta de que está en un mar semicerrado. Las recomendaciones son otras completamente, y ahí no procedía la línea media, y el canciller se negó. Mira, yo con esa acreditación, es más, él fue a un evento, una charla que yo impartí cuando no era canciller, y él escuchó todas las explicaciones. Después yo pedí ser escuchado oficialmente ante una comisión que había sido propuesta por nosotros en el gobierno de Danilo Medina, y que Danilo Medina la vino a conformar después que nosotros salimos del gobierno. Entonces, ahí yo le pedí al canciller en varias ocasiones, en 3 ocasiones, formalmente, le dije: Roberto, estoy esperando. No, eso lo vamos a convocar a usted. Inviten al ingeniero Michelén, que está en la lista de expertos de Naciones Unidas. No nos convocaron. A mí me invitaron a la firma, tuvieron la cortesía de invitarme a la firma. Obviamente yo no fui, pero ahí con eso le digo que no se manejó bien y no se logró un buen resultado como podía lograrse. De hecho, cuando tú tomas los estándares de los acuerdos nuestros, el mejor acuerdo sigue siendo el que se firmó con Colombia, porque era un acuerdo de línea media, cuando no se hablaba de principios de equidad en materia convencional del mar, pero que contemplaba nada más y nada menos que una zona de aprovechamiento conjunto, que es algo que vale la pena practicar en los mares semicerrados. Hay muchos otros argumentos, técnicos incluso, de por qué ese acuerdo no procede. Tenemos que irnos a pausa, Pellegrini, pero ya que tú nos has puesto en contexto la declaración antifascista de Caracas, que se produjo el 28 de noviembre y que yo traje a colación la presencia de un militante activo de la Revolución Bolivariana en las filas del gobierno del presidente Abinader, vean en dónde estaban los integrantes del Movimiento Izquierda Unida, en esa declaración que dice Pellegrini Castillo va en contra de los intereses de República Dominicana. Vean.
¿Lo tenemos? Pónganle sonido. En Venezuela, en la ciudad de Caracas, donde estaremos participando en el encuentro antifascista en defensa de la paz y de la soberanía de los pueblos, donde estarán participando delegaciones de más de 50 países. Y como siempre, el Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana dice presente. Somos MIU. Óyeme, a mí no me sorprende que Miguel y su grupo estén ahí. Lo que quiero es saber quiénes más fueron. Ojo. De República Dominicana. Porque Miguel de rigor tenía que estar. Pero por eso El digo, protocolo lo mandaron. Óyeme, de rigor Miguel tenía que estar. Ahora, yo quiero saber quiénes son los otros que fueron. bueno, pero a mí Porque que Miguel esté ahí a nadie le debe sorprender. No, es que ustedes si tienen que uno dejar de Sería lo lograr contrario, la- ¿verdad? los intereses del país. Ahora No. yo quiero Pellegrini. saber si había gente de Pellegrini, la pero- gente del Foro de San Paulo, porque aquí, ¿qué pasa? En el PRM, bueno, hay una corriente que entiende que el gobierno se salió de la línea histórica. La Fuerza del Pueblo Es que hay otra corriente anclada en ese enfoque. ahí hay manso y En el PLD hay otra corriente. Hasta en el PRD Pellegrini, de Miguel pero- Vargas. Pero aquí hay un lineamiento muy claro y es quiénes son las personas que con salarios que se pagan, con los impuestos de la gente, participan en actividades o asociaciones que van en contra de los intereses y las políticas de Estado de República Dominicana y eso está muy claro. No, Eso está muy claro. yo te digo, eso es gravísimo. Y la pregunta es por qué el gobierno lo permite. Bueno. Eso es para mí algo grave. Pero si estamos diciendo Lo que eso va en contra del cuestionamos, interés del mira, país. ese problema histórico lo ha tenido el PRM, porque es vamos a analizar la composición del PRM. El PRM es un partido que llega al poder en una coyuntura muy especial y encabeza un gobierno repartido. El doctor Peña Gómez siempre abogó por un gobierno compartido, entonces este es un gobierno repartido. ¿Quiénes son parte de ese gobierno? Bueno, está el Partido de la Sociedad Civil, que es el sector más poderoso dentro del gobierno, que está conectado con las embajadas extranjeras. Está el Partido de los Empresarios, que tiene sus representantes muy señalados, muy connotados. El Partido de... Bueno, ahí eso no es tan transparente, pero evidentemente el crimen organizado también hace presencia, como lo ha hecho en los últimos decenios, se penetra sobre todo a nivel de Congreso. Y tú te encuentras con esa realidad. El presidente hace unos planteamientos. Mira, cuando se hizo el anuncio del muro, ¿quiénes fueron? Las Fuerzas Armadas y algunos partidos de oposición que fuimos invitados. A nosotros nos invitamos porque somos los precursores del muro. ¿Estaba el canciller? No. ¿Estaba el gabinete? Porque es un acto histórico. Claro, O sea, tenemos que eso irnos no a es pausa, cualquier Pelé. obra. No estaba. Pero si el gobierno no está de acuerdo con eso, que lo desvincule. El problema es ese, que tenemos un gobierno, por ejemplo, el enfoque del sector del presidente Mejía. Uno que está muy alineado con los pactos que se hicieron en el año 2002 del DRCATA con la ley Hopgel. Ahí Capellán jugó un papel muy importante y sigue defendiendo ese esquema. Doña Milagro Ortiz Bosch. Este problema que tenemos con en el sistema educativo, ¿dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Con qué discurso? Ahora está eclosionando. Ahora. Y es el mismo modelo que existe a nivel de las maternidades. Entonces, ese es el problema. Mira, cuando uno va al exterior, y yo he ido en representación del Estado, del país, no el Estado, hemos ido a Washington, hemos ido a Bruselas, hemos ido a París, hemos ido a Bruselas, ante el gobierno belga, Parlamento Europeo.
Bueno, ¿cuál es lo que te insinúan cuando tú planteas el tema? Bueno, está muy bien lo que ustedes están diciendo, pero el problema es que ustedes son los que de alguna manera están generando eso por la ambigüedad, por el discurso dúplice. Gracias. Y ese Por es el no ser problema. claro. Ese es el problema. Quieren estar con En ellos este con tema hay que diablo, unificar. Pellegrini. Yo quiero cerrar con esto. Mire, el presidente, Pero ya. el presidente firmó un pacto que él convocó, que nadie, fue él que lo convocó y no cualquier día. Y todo el mundo ahí cuando lo convocó se puso de pie y lo aplaudió. Ese pacto está pendiente de ejecución. Pero Como muchos otros. tienen el 80, no, pero ese no es cualquier Pero pacto. que acabamos, Pellegrini. Acabamos, Pellegrini. Está bien. Vamos a pausa.